yo le agradezco mucho a ella que me haya traído aquí. La verdad, yo la conocí por medio del Face y pues tenemos mucho tiempo así como que de estar ahí como amistad, conectándonos de vez en cuando, platicando, intercambiando conocimiento, etcétera, hasta que se atrevió a invitarme aquí. Y pues gracias a ella, gracias Melena por esta invitación que me haces y que nos has hecho a todos, y gracias a eso pues hoy vamos a tratar un tema importante que es la primera conferencia, que es el apego. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, les ha gustado. Vine a dar un taller de biodescodificación y bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Bueno, sabemos que el ser humano requiere, lo decíamos hace rato, un masaje, requiere hacer una meditación, se mete a la yoga, se mete a alguna organización para relajarse. ¿Cuál es la razón que la persona hace eso? ¿Por qué? Porque no se sabe dar esa paz él mismo. ¿Cuál es la razón? Porque emocionalmente el ser humano empieza a autodañarse a través de los demás. El ser humano ha aprendido a través de mamá, a través de papá, de los adultos, a dar, a sacrificarse. Y gracias a eso se la pasa haciendo todo por los demás, olvidándose de él, de esa persona. Se olvida de su propio ser, de su propio llenar, como dice una compañera, su corazón a través de amarse a sí mismo. Y entonces, como no se ama a sí mismo, empieza a darle a los demás, para que ellos, esos demás, le empiecen a dar amor. ¿Sabían ustedes que una persona que tiene muchas cosas en su casa, lleno de cosas que ni siquiera utiliza, a lo mejor una podadora, a lo mejor un suéter, etcétera, etcétera, al final va acumulando cosas? Y esas cosas están representando algo que ella no puede llenar a través de la mente y a través de su emoción. El ser humano fácil cede su poder. ¿Y cede su poder a qué? Al primer apego del cual vamos a hablar hoy. Y eso es a las cosas. El apego a las cosas es porque el ser humano se da el valor o se mide de acuerdo a lo que tiene. Con esto no le estoy diciendo que van a empezar a quitar sus cosas, a regalarlas, etc. Aquí lo importante es de que si tienen algo y pierden ese algo, no van a tener como que un dolor o van a sufrir por perderlo, sino que cuando están en conciencia saben que les sirvió únicamente ese tiempo y que después pues tienen el pretexto para tener algo mejor. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, hay personas que se la pasan así como que, ay, necesito un carro, y se pone a ahorrar y ahorrar y ahorrar y empieza a tenerle apego a la primera cosa material que compra todo, que es al dinero. Y entonces, como dicen allá en México, se aguanta las ganas de ir, por ejemplo, con los amigos a un café, de ir al cine, etcétera, etcétera, y empieza a limitarse en cuestión de darse gusto para poder comprarse un carro. Y está bien enfocado, pero de una forma que se está preocupando por obtener ese carro. Y por fin lo tiene. Por fin se lo compra. Y se lo compra nuevo.
Y al comprárselo, ahora viene la preocupación. Fíjense, se preocupaba porque no tenía y ahora se preocupa porque lo tiene, porque tiene miedo a que se lo maltraten, a que se lo roben, a que, etcétera, etcétera. A eso se le llama apego. Sí te llena en un momento importante de tu vida y dices, wow, me siento satisfecho. Pero después eso se empieza a generar y se empieza a hacer un conflicto en su vida. El ser humano entra en lo que se le llama el ego. El ego es la traducción, si ustedes ponen unas siglas que es significa el gran oponente. Y el ego incluso te hace pequeñas trampas. Porque ya, por ejemplo, ya tienes el dinero para comprar tu auto. ¿Sí? Y tú sabes muy bien que, por ejemplo, vives acá arriba en unas, aquí en la montaña, en donde a lo mejor son muchas subidas. ¿Sí? Y tienes dos opciones. El vendedor te presenta dos opciones. Una camioneta 4x4, a lo mejor austera, alta, ¿sí? Y te presenta un carro deportivo achaparrado, llantas anchas, buen estéreo, quemacocos, etc. ¿Y qué crees? Te los da al mismo precio. Puedes escoger cualquiera de los dos. ¿Qué hace el ser humano? Empieza ahí el mismo conflicto. ¡Ay, ya me veo ahí, asoleándome! ¿Sí? Con el brazo de este lado, manejando bien bonito. ¿Sí? Y pues no, que aquí en la camioneta pues no voy a poder sacar el brazo, pues no tiene quemacocos, etcétera, etcétera. Se está guiando por la imagen. El ser humano, cuando se guía por la imagen, es el ego el que los está manejando. Porque estás comprando un carro que sabes que en estas avenidas nada más cabe prácticamente un carro y que uno se tiene que hacer a un lado para que pase el otro. Imagínate un carro chaparrado. Si estuviera en la Ciudad de México, se queda en el tope así. Porque allá los topes están enormes. Imagínate en tu carro pasando un tope en la Ciudad de México. Como que te quieres hacer ligerito para que no se le raye la panza al carro. Y entonces viene, esto no es ni bueno ni malo, viene la enseñanza que el ser humano se ha creado a través de haber elegido eso. Y hubiera dicho, la otra camioneta me sirve, mira, si quiero, ¿sí? Me paso por el pasto, hay piedras, no rosa, 4x4, hasta puedo arrastrar otros carros de subida. Cuando el ser humano le gana la imagen, pierde. Cuando le hace caso a su corazón, ¿sí? Sabe que eso se lo dio su corazón y puede obtener otra cosa. Y en ocasiones algo mejor. ¿Sí saben de lo que hablo? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Alguna vez? No sé, con un vestido, con unos zapatos, que estos tan bonitos, me lastima el callo, pero me aguanto. Y ahí estoy toda la fiesta, así, con las zapatillas, así. No te quieres cambiar de pie porque se te entierra más en este callo. Y entonces estás del otro lado, aguantándote ahora del callo de este lado, y así estás, cambiando de pie. Ya no hayas el momento en que tengas la oportunidad de zafarte un zapato, zafarte el otro. ¿Verdad que sabes de lo que hablo? ¿Verdad que sí? Ahí vienen las lecciones. Esto no es ni bueno ni malo. Es una lección que nosotros hemos escogido para decir que hemos hecho a lo mejor una mala elección. Este es un pequeño error que lo puedes cambiar a la siguiente vez. ¿Sí se entiende? El primer apego es a las cosas. La pregunta es para ti:
esas cosas, gracias a esas cosas, tienes el valor tú. Es decir, te estás valorando porque tus amigos, tus vecinos te están valorando por lo que tienes, o tú te valoras, ¿sí?, a ti mismo, y aunque tengas o no tengas, tú te das el valor a ti mismo. Si quieres no me contestes, nada más haz conciencia. Y no necesitas estar meditando para hacer conciencia. ¿Quién nos enseñó eso? Mamá y papá. Desde el momento en que te dicen, hijo, hija, estudia para que seas alguien en la vida. Desde ese momento te están diciendo, no eres nadie si no alcanzas a tener un buen trabajo, un título profesional o una carrera que incluso hasta tu papá y tu mamá te dicen que estudiar. ¿Para qué? Para que tú sientas que tienes ese valor y que te valoren tu papá y tu mamá. ¿Vamos bien? ¿Saben de lo que hablo? ¿Quién ha estudiado la carrera que le dijo su mamá y su papá? Ahora sí nadie, ¿verdad? Son muy desobedientes. ¿Sí? Pues yo sí, fíjense, yo sí fui uno de ellos. ¿Sí? A mí me dijeron, hijo, lo único que te puedo enseñar es hacer anteojos, exámenes y listo. Oye papá, pero yo quiero ser médico, quiero ser aviador. ¿Saben cuánto vale eso? Y pues no tuve otra que ceder mi poder para poder yo, ¿sí?, ser alguien. Claro que después le agarré pues mucho beneficio a eso, porque gracias a eso yo me pude pagar todos los estudios que a mí me gustaban. ¿Se entiende? Pero cuando haces conciencia, fíjense que el dolor de rodillas es porque una persona se siente obligada o sometida a hacer algo. Y yo estuve sometido, yo me sometí a abrir una óptica todos los días, incluso los primeros años, todos los domingos, para hacer clientela, para hacer que me conozcan, etcétera, etcétera. Y cada que yo levantaba la cortina, me dolían las rodillas. Y me ponía acupuntura, y me ponía masaje, me ponía cuanta pomada había y que me recomendaban. ¿Y qué creen? Mejoraba en el momento. Pero nunca se me quitó al 100. Cuando me di cuenta que podía dedicarme a esto, a mis locuras, y que mucha gente loca me viniera a ver a hablar, dije, bueno, papá, te regreso el proyecto porque este es tuyo, lo hice por ti. Y de hecho, el título lo tienen mi papá y mamá en su casa, bien colgadito. Dije, esto es tuyo, yo me voy a hacer otras cosas. Y véanme, aquí estoy en Costa Rica. Sin dolor de rodillas. Así es. Sin dolor de rodillas, escalando la montaña. ¿Cómo se llama la montaña de aquí? Ándale. Y genial, ya van 2 veces que subo y muy bien. ¿Sí se entendió? Y yo le echaba la culpa a las artes marciales, al exceso de ejercicio, etcétera, etcétera. Y era que yo mismo me sometía a través de los hombres. Ahí es cuando aprendí a ser libre. Se lo voy a poner así. Fue la primera óptica, 20 años de pacientes, es decir, con una cartera de 20 años. De ahí salieron 5 ópticas más para mis hermanos. Mi prueba fue
te la entrego todo. Yo ganando bastante bien, en donde nada más podía esperar al paciente para que me diera dinero. Me iba bastante bien el dinero. Esa fue la prueba. ¿Por qué? Porque vale más mi salud y mi libertad. Pero muchos tienen esa prueba, es de mucho miedo, de qué tal si me va mal, qué tal si esto, qué tal si aquello. Pero dentro de mí decía, hazlo. Lo que a ti te gusta es dar clases, atender pacientes, etcétera, etcétera. Incluso viajar. La naturaleza de un Sagitario es viajar. ¿Y viajar por qué? Porque le gusta la libertad. Conocer mucha gente. Es una bendición, de verdad, conocer a personas como ustedes que vienen aquí y hacer un cambio de conciencia y de que algo de esto, bueno, pues les empiece a funcionar. Algunos ya han sido pacientes míos del otro mes y bueno, con muy buenos resultados. Ese es el apego físico. Ahora voy a hablar un poquito del apego ideológico. El apego ideológico tiene que ver con tu sistema de creencias sobre la fidelidad familiar. ¿Qué es lo que tú has defendido a capa y espada que tu mamá y tu papá te han enseñado? Y que obviamente a tu mamá y a tu papá le enseñaron, ¿sí?, sus papás y así. Y que ha pasado de generación en generación. La religión puede ser una. ¿Sí? El matrimonio puede ser una. Así es. Por ahí escuché una vez, ¿no te has casado? ¿No? Pobrecito. Pobrecito. No has de tener suerte con las mujeres o con los hombres. Algo has de tener que asustas a las personas. Créanme, lo he escuchado así tal cual. En las terapias, créanme, de todo. Dice la gente, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué va a hacer de ti? Ser feliz. Así es. Adelante. ¿Sí se entiende? Si yo les hago ahorita, por ejemplo, una pregunta y les digo, piensa en la palabra manzana, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál palabra? ¿Una fruta? ¿Perdón? ¿Una fruta? ¿De qué color? Verde, rojo. Verde, rojo, amarillo. Y cada quien va a tener una imagen diferente a la manzana, unas más grandes, unas más chiquitas, de acuerdo a lo que ha vivido en relación a una manzana. Pero yo les dije, piensa en la palabra manzana, más no en una manzana. ¿Si se dan cuenta cómo el ser humano entiende una cosa por otra? Sí, que es una mente. Ahora imagínate esto en una relación, que ahorita vamos a ver el apego emocional a las personas. Y entonces, tú piensas que la manzana que vino a tu mente es la mejor. Y acá te dijeron una manzana roja, verde, etcétera, porque ella piensa que esa es la mejor. ¿Y qué creen? Los dos tienen razón. De acuerdo a su sistema de creencias. Que estés de acuerdo con el sistema de creencias es diferente. ¿O no? Lo mismo si yo les digo, ¿cuál es el mejor carro? Es de acuerdo a su sistema de creencias y la utilidad que ustedes les da ese automóvil, ¿no? A lo que lo necesita. Así es. Ahora imagínate estas ideas, mételas a la familia. La ideología que tiene, o el sistema de creencias que tiene una familia,
¿sí? Tú por pertenecer a la familia vas a defender a tu familia por su modo de pensar, aunque internamente no estés de acuerdo. ¿Te ha pasado? Por ahí dicen que la sangre llama. ¿Sí se entiende? A esto se le llama fidelidad familiar. Para yo poder tener a la familia González, a Opar, Carrasco, a los Pérez, a los... el que quieras. Para yo pertenecer tengo que tener ese sistema de creencias y defenderlo para yo pertenecer a esa familia. Y que se defiende de generación en... Así es. Y entonces en ocasiones entra guerra entre familias. Déjate ya la guerra entre familias. También entra la guerra entre la misma familia. Porque en ocasiones también hacen equipito. Equipo de papá y equipo de mamá. ¿Sí o no? Que al final el sistema de creencias es el mismo, pero todo lo contrario. Se le llama polarizado. Uno piensa que es negro y el otro piensa que es blanco y los dos tienen razón, pero para darle el ejemplo a su hijo que yo tengo la razón, viene el imponer el sistema de creencias, ¿sí?, a la otra persona. Cuando esto no se hace y los hijos empiezan con un sistema de creencias diferentes, el papá o mamá empieza con ese conflicto. Es que tú deberías hacer esto y estás haciendo lo mismo que tu papá. Y le echan la culpa a todos. O al revés. Eso es defender tus ideas. Y el ser humano, bueno, pues entra en conflictos con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, con entre religiones, entre gobiernos, porque son ideas que está defendiendo cada quien, pero todos tienen la razón de acuerdo a su sistema de creencias. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Alguna experiencia? Yo sé que ustedes no han pasado eso, pero he ido, por ejemplo, a Houston, saludo a Houston, que tengo muchos alumnos allá. Allá sí hacen ese apego. ¿Por qué? Porque siempre van a querer defender y el ser humano siempre va a querer tener la razón. Y aquí la pregunta es, ¿quieres tener razón o ser feliz? Ser feliz, ¿no? Que la razón la pueden tener todos. ¿Sí me entiendes? Cuando tú crees que la otra persona va a aceptar tu manzana, ¿vas a hacer que se la coma a fuerza? ¿Tú te vas a comer a fuerza la manzana del otro? ¿Sí se entiende? ¿A dónde vamos? Es que tal vez yo pienso que todo va bien, como en una familia, por ejemplo, en una etapa. Pero cuando llega un momento de una familia ya avanzada, con hijos y los esposos también avanzados, que ya cada uno se muestra su ser y lo que es, y lo que cree y lo que quiere, ahí es donde viene lo difícil, porque ya hay que estar como preparado y nosotros no nos preparamos, como ahorita que estamos recibiendo esta charla, para respetar que si no le gusta la manzana, no le gusta. Y si vive aquí en esta casa, ahora ¿cómo le hacemos? Porque varios quieren ver cómo doblegan a aquella persona, todos, hasta la mamá o el papá, o sea, es un conflicto por eso, porque no hemos aprendido, no nos han enseñado desde niños a respetar, hablamos del respeto. Así es. Y que tenemos que respetarlo,
y que hay que respetar, pero cuando un X miembro de una familia manifiesta algo de su ser que no es compatible con los demás, ya hasta la familia no quiere que sea familia. Así es. ¿Sí se entiende? Claro. Cuando una persona empieza de la familia a pensar y actuar diferente, Ya es el raro. es el raro, es el no le sirvas ahorita, o sírvele el menos, o sírvele al último, o ¿por qué hables? Porque es el raro. Y si quieres, ¿sabes qué? Vamos a hacer una junta nosotros y después le decimos al raro, ¿quiere o no? Ahora que no está. Ahora que no está, o va llegando el raro y todos se callan. Ay, no. Sí, suele pasar, ¿verdad, señora? Ay. Sí. Entonces, usted dijo algo bien importante, que con eso se quita el conflicto entre estar sometiendo a la otra persona, imponiendo el sistema de creencias. Y eso es respetar el sistema de creencias de los demás. Ya lo dicen por ahí, el respeto al derecho ajeno es... Así es. Cuando nosotros aprendemos a respetar incluso el proceso de vida de los demás, es cuando nosotros agarramos el metiche que llevamos dentro para no meternos en situaciones que a nosotros no nos corresponden. Pero no hay como una pastilla o algo que uno se la tome y ya le llegue aquello y uno ya se sosiegue. Si esa pastilla existiera, ¿sí? Es la única pastilla que venderían en la farmacia. Porque al final, esto que estamos hablando es la base de los conflictos, no nada más entre familias, entre personas, sino entre países. Porque lo único que buscan es imponer, ¿sí?, en cierta manera su gobierno a otro país. Y al final todos somos educados de diferente manera, ¿sí?, y tenemos un sistema de creencias diferente. ¿Vamos bien ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, pues vamos con algo que a todos nos interesa, porque es el apego a las personas. Cuando el ser humano ha aprendido de mamá y papá de darle a las otras personas para que las otras personas llenen lo que yo no puedo llenar, en ese momento se hace el apego de los dos, de las dos personas. Estoy hablando, por ejemplo, de pareja. Las parejas, ¿ustedes han escuchado esa frase de Dios los hace y ellos se juntan? Pues van a estar polarizados, se van a llamar por ese campo electromagnético, y ese campo electromagnético es movido por ese sistema de creencias. Ese sistema de creencias va a hacer que el ser humano vibre de una forma diferente. Aunque todos somos de la misma energía, la diferencia entre un ser humano y otro ser humano es su sistema de creencias. Un sistema de creencias, por ejemplo, hace que, por ejemplo, una mujer se comporte como hombre y enojada como un hombre, dura como un hombre y fuerte como un hombre. ¿Cuál sería la razón? Pues lo aprendió en su casa, porque vio a mamá débil o a la abuela débil, la cual era posiblemente maltratada por el abuelo o por papá. Y entonces ella aprendió: yo no deseo ser igual que mi madre, yo no me voy a dejar de los hombres. Y entonces es una mujer que se comporta como hombre. Todos tenemos dos energías importantes, una que es femenina y una masculina. Y de acuerdo a lo que estamos viviendo, o sacamos una energía como hombre o como mujer. Es un medio de adaptación que tiene el ser humano, ¿sí?, para poder sobrevivir. Porque si esa mujer no se comporta como hombre, se muere.
porque mamá y papá le enseñaron que la mujer es ser débil. Y entonces empieza a comportar como hombre. Y esa energía la empieza a desarrollar más y va a atraer todo lo contrario como pareja. Va a atraer un hombre que se comporte más femenino para cumplir y los dos se polaricen y puedan aprender de los dos y se pueda compensar esas energías. Entonces, cuando la mujer se comporta como un hombre, va a estar como muy enojada, muy estresada, se va a mover mucho, va a gritar en la casa, es decir, la que lleva los pantalones en la casa, y el otro va a ser muy pasivo, tranquilito, casi no mata una mosca, va a ser un niño más en la casa. ¿Sí se entiende? Y ahí es donde viene la parte que vamos a ver en la segunda parte, que es la terapia de espejo, porque él la va a hacer de espejo, él le va a proyectar a ella la paz que necesita ella. Y ella le va a proyectar la energía que él ha escondido. ¿Por qué? Tomando en cuenta el ejemplo del hombre, el hombre, si es muy pasivo, tuvo una mamá controladora que le hacía todo, que le ordenaba todo y que le decía, las cosas se hacen así. Paso número 1, esto. Paso número 2, así. Paso número 3, así. Y él aprendió protocolos. Hay personas que si no le das un protocolo, no hace nada porque no lo sabe hacer. No tiene imaginación. Así es, no tiene iniciativa, no tiene imaginación. ¿Por qué? Porque el niño desde chiquito que se iba a subir a una silla, la mamá lo subía. Cuando se iba a bajar, lo bajaba. Y así, cada que su hijo se metía en una situación, la mamá le resolvía todo. Y entonces, ¿qué busca? ¿Qué va a buscar como pareja? A su mamá. ¿Para qué? Una mujer que se comporte como su mamá, para que le diga qué hacer. Y si no le dice qué hacer, no hace nada. En último caso, a otro hombre. Así es. Y lo mismo va a pasar en su trabajo. Va a buscar un trabajo donde le den un protocolo de cómo hacerlo. Y si no tiene ese protocolo, ¿sí se entiende? Y entonces, esta persona, para que le llene de esa energía, que le dé seguridad, que le dé el empuje, hazlo, él no lo puede llenar y se vuelve codependiente y apegado a ella. ¿Sí se entiende? Y al revés, gracias a ese apego, ella puede tener la autoridad que siempre ha aprendido. Y entonces el apego es de ambos. Aunque una se vea más fuerte o el otro se vea más fuerte, los dos tienen ese apego. Y los dos hacen cosas para gustarle y que esa persona no las deje. Viene una paciente y me dice, es que no lo puedo dejar, porque él es el que paga el departamento, él es el que paga mis tarjetas, él es el que paga la letra de mi carro. Y entonces le digo, como yo sé un poquito de sarcasmo terapéutico, le digo, ¿quiere decir que tú estás viviendo tu vida en base a él? ¿Quiere decir que él está comprando tu amor? En algunos lados le dicen prostitución. ¿Sí o no? Cuando nosotros damos para obtener, estamos comprando algo. Y en ese momento que nosotros compramos a los demás, es porque nosotros no podemos llenar
lo que nosotros nos dan. Cuando el ser humano aprende a dárselo primero a él, llena su corazón con todo lo que le rodea, se lo da él mismo, es cuando, si se va el carro, no importa, me compro otro. Si se va aquella, pues no importa, me consigo otra. Sí te lloro dos o 3 días, pero pues ni modo, next. ¿Sí se entiende? ¿Cuántas mujeres han pasado en la historia esa codependencia? Que te han dicho tus amigas, tu mamá, etcétera, no lo dejes. Al final, él paga y es una figura mala, a lo mejor, pero ahí está, es el padre de tus hijos. Y la mujer, como se ha dedicado al hogar, pues no se atreve a ser proveedora. ¿Verdad, señora? ¿No? ¿Todo bien con su garganta? No sé. ¿No? ¿Muy bien? No sé. ¿Sí? Se me fue la voz. ¿Vamos bien? Obviamente por eso es que ahora la mujer tiene menos hijos, porque la mujer ha aprendido, de acuerdo a su historia transgeneracional, hijos igual a atorarme en casa y no poder hacer mi vida. ¿Cuántas mujeres en su vida, antes de tener hijos, antes de tener esposo, tenían esas salidas al café con las amigas, se iban no sé, a jugar básquetbol, a natación, se iban a muchas cosas, tenían una vida? Y poco a poco le fueron restando cosas a su vida por dársela a otra persona. Incluso es la base, ¿sí?, del éxito en el trabajo. Porque el inconsciente, que es el 95% de nosotros, siempre va a escoger lo que te da más amor. Ejemplo, si una persona, a lo mejor hombre, en esta ocasión vamos a agarrar uno, tiene un trabajo excelente, está invirtiendo tiempo, enfoque, mente, corazón a su trabajo y le empieza a ir súper bien. Tanto así que, bueno, se puede dar muchos lujos, un carro, muchas cosas. Viajes, exactamente. Y conoce a una mujer. Y esa mujer hacen como que la química así muy grande. Y entonces su inconsciente reconoce, creo que me está llenando más esta mujer que el trabajo. Y entonces, inconscientemente, él desea tener más tiempo con ella. ¿Qué va a hacer el inconsciente? Si ella le está dando más amor, le va a empezar a quitar el trabajo para que se enfoque más en ella. Y entonces empieza el negocio a ir hacia abajo. Muchos pacientes llegan y eso, me ha ido mal en el trabajo. Le digo, lo que pasa es que has perdido el enfoque. ¿Hay algo más importante que tu trabajo? Sí, mi familia. Sí, mi esposa. Órale, qué padre. Eso está bien. Pero tu mente está enfocada en ellos y entonces te va a decir tu inconsciente, mira, te voy a quitar esto, todo esto, para que tengas tiempo y pases más tiempo con ellos. Y se queda sin trabajo. ¿Sí se entiende? Generalmente la persona se queda sin trabajo porque tiene otro trabajo. ¿Cuál es? El trabajo que está con la familia. Así es el inconsciente. Si algo no te gusta, te lo va a quitar. Si la estás pasando mal con tu pareja, va a venir tu mejor amiga y se lo va a llevar. Por eso es tu mejor amiga. Le hice. Pero como piensa el ser humano que le echa la culpa a todos menos a ella,
Hasta le echa la culpa a la tercera persona. Le echa la culpa, sí, a él, pero más a la amiga que se lo llevó. Pero ¿qué estaba en su mente? ¿Qué estaba programando? Tengo miedo a que se me vaya. Le doy todo para que esté conmigo y no se me vaya, como le pasó a quién, a su mamá. Y al final le pasa lo mismo que a la mamá, porque ese fue en su enfoque. Y ahí es cuando empieza a sufrir la mujer y empieza a perderlo. Si lo vive como una pérdida, lo va a empezar a generar cáncer de seno. El cáncer de seno es pérdida de hijos o de una persona importante en la vida. Toda la energía que el ser humano transmite a través de la intención de su mente se va a ir dirigida hacia alguna parte de su cuerpo y va a generar algo que se le llama enfermedad. Que la enfermedad no es otra cosa que es una comunicación o un mensaje que te está diciendo tu inconsciente que algo te está haciendo sufrir dentro de ti. Y créanme, aquí viene otra cosa. Hay personas que tienen apego a su propia enfermedad. Porque, ¿qué crees? Con esa enfermedad, muchas personas manipulan a otras personas. Es cuando el inconsciente aprende que teniendo esa enfermedad puede tener cerca a sus hijos, puede tener la atención de médicos, de enfermeras y de personas a su alrededor para que la consientan y tenga atención. Ahí es cuando el ser humano tarda un poco más en sanar. Porque el ser humano, ay, me duele aquí, necesito un masaje aquí, solo aquí. Y ahí va el otro, a ver, yo te sobo. Y al rato, como le gustó la sobada, que al rato se volvió no nada más aquí, sino se volvió completo el masaje, pues aprende el ser humano, ay, como que ahora me duele más duro, dame como que doble masaje ahora. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Es cuando el inconsciente aprende una ganancia secundaria a través de algo, aunque sea una enfermedad. Por ejemplo, la mamá sube la presión arterial para que todos los hijos vayan y acudan el fin de semana con mamá y con papá. Sí, cierto. Curiosamente nada más es el fin de semana. ¿Por qué? Porque entre semana los hijos trabajan y saben que no van a ir. ¿Conocen a alguien así? Sí, dicen que por, no sé, allá lejos, ¿no? Otro lado. Otras partes. Sí, ¿verdad? Mira, vecino. Sí, sí. En un lugar de la mancha. ¿Cómo definiríamos el apego? El apego en sí es o se forma cuando... ¿Todavía, señora? Sí. Si quiere expresar algo, exprese. ¿No? No tiene nada que ver con eso, problema. ¿Sabían que la garganta es un problema de comunicación? ¿Qué no ha comunicado? Nada que ver con eso. Ella es periodista. Yo hablo mucho. Así es, por eso le tocó ser periodista. Un problema de otro tipo. Okay. Entonces, ¿el apego qué es? El apego es a las cosas, a las ideas o a las personas que están llenando algo que yo no puedo llenar o que no me enseñaron a llenarlo. Cuando el ser humano llena su corazón, aprende a llenar su corazón, pierde el apego. Perder el apego es ganar
tu libertad y darle la libertad a los demás, a las cosas y a las ideas. Porque si un sistema de creencias te está lastimando, ¿está funcionando entonces o no? ¿Cuál sería la razón de mantener ese sistema de creencias? Ahí viene lo que yo les decía, fidelidad familiar, ¿sí? Porque tal vez también me conviene tener ese sistema de creencias. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Apego o libertad? Libertad. Si yo te hago una pregunta ahorita, ¿cuántas cosas haces por los demás y que no te gustan? Eso es apego. Porque lo haces para que esa persona esté bien contigo. ¿Qué pasaría si una persona se empieza a amar, a darse lo que le da a todos? Empieza a llenar su corazón. Y después de que tiene lleno su corazón, puede darle el mensaje a los demás que mira, estoy bien desde que dejé de hacer esto. Esa es la mejor ayuda, el ejemplo a los demás. Así es como también se educa a los hijos, por medio del ejemplo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de, ya en la conferencia de espejo, ¿sí? Cuando un hijo o algo físico nos hace de espejo. Porque el cuerpo habla y cuando quiero decir algo y no lo digo, se atora. Cuando duele la cabeza es porque la persona es muy controladora o no puede tener el control de su vida y permite que otra persona la controle. Cuando a una persona le duele la rodilla es porque se siente sometida a hacer algo. El cuerpo siempre está hablando, constantemente. Por eso en la consulta yo no escucho al paciente, yo dejo que hable, pero yo estoy leyendo su cuerpo, como lo estoy leyendo en ustedes. Porque algunos vienen con una protección sexual, otros se protegen sentimentalmente. Todas sus posturas me dicen cómo son. El tipo de cejas, el tipo de nariz, me dice cómo están sus órganos, el tipo de arrugas, el tipo de ropa, el tipo de lentes. Todo es escogido por su inconsciente. ¿En dónde están usando su reloj? ¿En qué mano? Los anillos que traen, si es de oro, si es de plata y en qué dedo lo traen. Me está diciendo el tamaño de sus aretes. Habla sobre ustedes y yo les puedo dar una descripción total de ustedes, nada más con verlas sin que me digan nada. Y aquí tengo varios pacientes que lo han pasado. Con solo darme su edad, saber su edad, les estoy diciendo qué van a vivir, qué están viviendo actualmente y qué van a vivir en el futuro y qué vivieron un año antes. Pues a eso me dedico. Soy diagnosticador. Y por eso la biodescodificación te dice el código o el mensaje que está transmitiendo el cuerpo, porque el cuerpo lo mueve nuestro inconsciente y entonces por eso es un 95% de efectividad. Y ya de acuerdo a lo que yo vea, hago las preguntas exactas y entonces el paciente no tiene otra que decirlo, que sacarlo. ¿Para qué? Para hacer conciencia. Cuando la persona aprende a hacer conciencia ya no necesita meditar. Es una conciencia constante en donde vas a mantener tu paz interna constantemente y ya no necesitas un masaje. ¿Sí? ¿Lo quieres o no? ¿Está bien?
pero ya no vas a ocupar nada externo, porque nada externo a ti te puede amar ni tampoco dañar. Es una elección tuya si te dañas a través de otros. Es una elección tuya si te amas a través de otros. Pero si no está esa persona para amarte, tú vas a estar bien, porque tú te estás amando a través del otro. Y haces la metáfora afuera en tu externo de lo que hay en ti. Y bueno, con esto concluyo la primera parte, que es el apego.